Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de gases, como estuvimos dibujando con la simulación sobre las variaciones de volumen, temperatura y presión. Pero ahora lo vamos a hacer matemáticamente. Ahora vamos a aplicar la matemática a las ciencias. Las matemáticas las vamos a aplicar con esta fórmula que vamos a usar a partir de ahora. Vamos a hacer entonces los problemas teóricos. Esta fórmula dice, B es volumen y se expresa en litros. P es presión, que ustedes vieron que era la presión eran los golpes de los átomos o de las moléculas, de las partículas contra las paredes del recipiente que contiene el gas, y se mide en atmósferas y se expresa AT. Atmósferas es una unidad de presión que se usa en ciencias nada más. No se usa en el clima. En el clima se utiliza la unidad hectopascales, pero en ciencias se utiliza atmósferas. ¿Y T qué significa? Temperatura, que está en Kelvin. ¿Se acuerdan del Kelvin, que lo estudiamos en primer año? Bien, las unidades están dadas en Kelvin. Y la fórmula tiene una I, que son condiciones iniciales, y la F serían las condiciones finales. Algo va a pasar con el gas, le voy a quitar volumen, le voy a aumentar la temperatura o se la voy a disminuir. Entonces va a haber una situación inicial y una situación final. Bueno, eso lo vamos a ver con los problemas. Vamos a repasar los pasajes de Kelvin, ¿cómo se acuerdan? A ver si nos acordamos. Entonces, yo los ejercicios te los voy a dar en grados Celsius y ustedes los van a pasar a Kelvin. Esto es primer año. ¿Cómo pasábamos? Si yo tengo 5 grados centígrados, ¿se acuerdan? Hay que sumarle un número que es 273. Es una constante. Entonces, 5 grados centígrados es lo mismo que decir 278 K, que es grados Kelvin. Que les recuerden que los Kelvin se usan solamente en ciencias. Si yo tengo 37 grados centígrados, ¿qué se le hace? Se suma 273 y me da 310 Kelvin. Eso es lo que tienen que hacer en todos los problemas. Si está la temperatura en negativo, también se le suma 273, pero ya no es 310, ¿qué es? 236. En la calculadora pongan menos 35 más 273 y ya les va a dar. Esto es entonces una aplicación de los números enteros. Ven cómo la matemática se utiliza en ciencias. Entonces, recordar, los problemas van a estar en Celsius y lo van a tener que pasar a Kelvin. Y vamos a usar esta fórmula. Bueno, vamos a los problemas. Vamos al enunciado. A temperatura constante, el émbolo de una jeringa indica 80 litros. Tapo un extremo y corro el émbolo a la cuarta parte de su volumen y veo que su presión final es de 8 atmósferas. Aplicar la fórmula correspondiente y calcular la presión inicial. Bien, parece chino pero no lo es. Vamos a aplicar la fórmula. Esta fórmula la tienen, así que no hay que estudiársela de memoria, sino usarla bien. Lo primero que hay que ver si en el problema dice algo constante. Fíjate, dice a temperatura constante. Entonces, la temperatura es constante. Entonces, lo que se hace es se tacha el valor de temperatura de la fórmula. Se tacha, se quita. Por lo tanto, ¿cómo te queda la fórmula? Te va a quedar volumen inicial por presión inicial va a ser igual a volumen final por la presión final. ¿Entienden? Entonces, lo primero que hay que fijarse en el enunciado es qué es lo que es constante y lo sacan de la fórmula. Y te queda esto. Bien, ahora hay que ver las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que van a pasar después a condiciones finales. Esto hay que leer los datos iniciales para ponerlos en las fórmulas y los finales. Bien, ¿qué dice?
El émbolo de una jeringa indica 80 litros. Bueno, esta es una jeringa, vamos a imaginar que está lleno de gas. Este es el émbolo que sale y entra, ¿no? Ha entrado gas por este lado y ha llenado la jeringa y te dice que tiene 80 litros. Bueno, ahora después lo vamos a poner. Después dice, tapo un extremo de la jeringa, lo tapo y corro el émbolo hacia la cuarta parte de su volumen. ¿Entienden? Inicialmente tengo entonces una jeringa con gas. Tapo la jeringa y corro el émbolo hacia la cuarta parte de su volumen. Vamos a ver esto es lo que pasa, este es el gráfico, ahora vamos a ver los datos. Entonces, dice, indica 80 litros, esto es inicial, volumen inicial 80 litros. Después dice, tapo el extremo, corro el émbolo a la cuarta parte de su volumen. Volumen final, ¿cuánto es? La cuarta parte de 80. ¿Qué es la cuarta parte? Dividir por 4. 80 dividido 4 da 20 litros. Entonces, inicialmente tenía 80 litros, tapé, corrí el émbolo y ahora tengo 20 litros. Seguimos leyendo el enunciado. Corro el émbolo a la cuarta parte de su volumen y veo en ese momento final que su presión final es de 8 atmósferas. ¿Qué tengo? Que la final es de 8 atmósferas. Aplicar la fórmula, ya la aplico, y calcular la presión inicial. ¿Cuál es mi incógnita? Entonces, la presión inicial. ¿Ven cómo tienen que leer este problema? No es tan difícil. Hay que leerlo, poner la fórmula correspondiente, ver que es constante, lo saco de la fórmula y luego hago 2 columnas, condiciones iniciales y condiciones finales. Y veo que me pregunta el problema. Bueno, vamos a seguir entonces. Tengo esta fórmula porque le saqué temperatura. ¿Qué tengo? Inicialmente 80 litros y el ejercicio me pide la presión inicial. Finalmente tengo la cuarta parte de 80 litros, o sea, 20 litros. ¿Ven las unidades? Ojo con las unidades, ¿eh? Y la presión final es de 8 atmósferas. Recuerden que la presión se mide en atmósferas. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo en la fórmula todos estos valores. Entonces te queda 80 litros, B inicial, la presión inicial no la tengo, igual 20 litros, ¿ven? Y 8 atmósferas. Y ahora aplicamos matemáticas. Hay que despejar la incógnita. Hay que dejarla solita. Para dejarla solita, ¿quién molesta? 80 litros. ¿Qué está 80 litros? Multiplicando. ¿Cómo pasa al segundo miembro? Dividiendo. Entonces te queda presión inicial que queda solita, que es la incógnita, sería el X, igual a 20 por 8 dividido 80. Hacen la cuenta, los litros se van con los litros y te queda en atmósfera. Y el resultado final es 2 atmósferas. ¿Está bien? ¿Cómo es el problema? Bien, vamos a otro. Vamos a otro enunciado. Bien, dice, tenemos una cacerola con tapa, llena de un gas a menos 90, ojo que es temperatura negativa, no menos 90 grados centígrados, y 2 AT, ya tienen que saber que AT es presión, no te la voy a poner, yo te voy a decir 2 AT, ahí tienen que saber que AT es presión. Bueno, acá dice de presión. La colocamos al fuego, aumentando la temperatura hasta 20 grados, o sea que después algo hacemos con la cacerola con gas, la ponemos al fuego y aumentamos de menos 90 a 20. Vamos a aplicar la fórmula correspondiente y calcular la presión final. Bueno, la fórmula es esta. ¿Qué es lo que es constante? Muy bien. Ay, señora, acá no dice nada constante. Sí, hay algo que es constante. ¿Qué puede ser constante? La cacerola. Si la cacerola, cuando ustedes cocinan, la cacerola no se derrite. La cacerola no cambia de tamaño cuando pones al fuego o cuando lo pones en la heladera. La cacerola es la cacerola. La cacerola es el volumen constante, ¿entienden? Entonces, lo que acá tengo que sacar, cuando yo te digo cacerola, recipiente, eso es porque no te estoy diciendo un globo, es algo que tiene paredes rígidas y que por más que la ponga al fuego o la ponga al freezer,
el recipiente no va a cambiar de tamaño. Por lo tanto, lo que es constante es el volumen. Saco volumen de la fórmula. ¿Y qué te queda? Bueno, la cacerola es lo constante, ¿no? Saco y te queda presión inicial dividido temperatura inicial igual a presión final, temperatura final. Hay que hacer esto, hay que ver qué es constante y lo sacás de la fórmula, lo borrás. Muy bien, vamos a ver cuáles son las condiciones iniciales. Inicialmente tenés una cacerola con tapa que está al menos 90 grados. ¿Qué temperatura es esa? Inicial. Está en Celsius, no está en Kelvin, ojo. ¿Y qué más te dice? Con tapa llena de un gas a menos 90 y 2 atmósferas de presión. ¿Y eso qué es? Presión inicial. La colocamos, o sea, después, luego, final, la colocamos al fuego. ¿Ven? Que la cacerola sigue siendo la cacerola. El volumen, el tamaño es el mismo. ¿Ven acá el concepto de volumen y tamaño? Dice, colocamos al fuego y ¿qué pasó? ¿A dónde fue la temperatura final? ¿A cuánto fue? A 20 grados. Bien, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Hay una incógnita, la presión final. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Poner los valores ahora en la fórmula y despejar. Pero antes, ¿qué hay que hacer? La temperatura no se pone en Celsius. Hay que pasarla a Kelvin. Hay que sumar 273. Entonces, pongan en la calculadora menos 90 más 273 y me da 183 Kelvin. Esta cacerola inicialmente estaba a 183 Kelvin. Vamos a esta. 273 queda 293. La cacerola pasó de 183 Kelvin, pasó a 293 Kelvin porque la puse a calentar. ¿Lo entienden? Siempre las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Reemplazar los valores y despejar. ¿Qué fórmula voy a usar? Esta, le saqué el volumen. ¿Por qué le sacamos el volumen? Porque es una cacerola. Las paredes de las cacerolas son rígidas, el volumen es el mismo, antes y después de calentar. Entonces, inicialmente tenemos 2 atmósferas y 183 Kelvin. Y finalmente tenemos presión final, que no sé, y temperatura final es 293 Kelvin. Lo voy poniendo en la fórmula, pongo 2 atmósferas, 183, igual a esto que no sé, dividido esto. Ahora me queda la incógnita. Muy bien, ¿cómo hago para resolver esto? Puedo aplicar regla de 3, fíjense que es dos proporciones. Entonces es como la regla de 3. Acá está la incógnita. ¿Se recuerdan de la regla de 3? Lo cruzado se multiplica. 2 por 2,93 dividido lo que queda afuera. Cuando ustedes ven esta proporción, se resuelve como la regla de 3. Esto ya lo vimos en primero, en segundo año y lo volvemos a ver en tercer año. Entonces, presión final me queda 2 por 2,93 dividido 183. Presión final 3,2 atmósferas. Fíjense que aumentó la presión final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentó la temperatura y las partículas se mueven más rápidos y chocan contra las paredes del recipiente a mayor velocidad. ¿Ven? La matemática confirma las experiencias que hemos realizado en la primera parte de la clase. Vamos a otro ejercicio y con esto terminamos. Un globo, ojo, acá hay un globo. El globo se puede desinflar o inflar, así que el volumen no es constante. Un globo lleno de un gas a 0 grados centígrados ocupa un volumen de 3 litros. La temperatura aumenta hasta 40, con presión constante. Acá te lo pongo. ¿Qué sucede con el volumen del globo? Bien, vamos a aplicar la fórmula general. ¿Qué es lo que es constante? La presión.
Sacamos presión de la fórmula y te queda volumen inicial dividido la temperatura inicial, volumen final dividido la temperatura final. Empezamos. Inicialmente, ¿qué tenemos? Un globo lleno de un gas a 0 grados. 0 grados, ¿qué es? Temperatura inicial o final. Inicial, porque dice un globo lleno a 0 grados ocupa, estamos en las condiciones iniciales, un volumen de 3 litros. 3 litros es volumen inicial. La temperatura aumenta. Esto pasa después. ¿Ven que pasa después? Quiere decir que final, algo pasa. La temperatura cambió hasta 40. Entonces, temperatura final es 40. ¿Qué sucede con el volumen? ¿Qué sucede con el volumen? Es decir, finalmente, con el volumen final. ¿Qué sucede? Bien, bueno, yo acá puse ya la respuesta. Ustedes ya pueden ver por qué el volumen tiene que aumentar. ¿Por qué tiene que aumentar? Porque estás de 0 grados centígrados, al globo lo calenté hasta 40. Las partículas tienen mayor velocidad porque toman energía, la energía calórica se transforma en energía cinética y quieren escaparse del globo. Y como las paredes del globo son elásticas, entonces el volumen del globo aumenta. ¿Ven? Ahora, esto es la experiencia. Ahora, la matemática te va a decir el valor exacto del volumen final. Por eso necesitamos la matemática, para que me diga exactamente cuál es el volumen final. Yo digo, aumentó, sí, pero ¿cuánto aumentó? Vamos entonces a hacer ese cálculo. No podemos poner 0 grados acá. Yo ahora les invito a ustedes que agarren la calculadora y pongan un número dividido 0 a ver qué les da. Ahora mismo busquen la calculadora y pongan cualquier número dividido 0. A ver si la calculadora les da una respuesta. No se puede dividir por 0. Por eso hay que pasarlo a otra escala, a la escala Kelvin. Entonces, 0 más 273 me da 273 Kelvin. 40 grados centígrados no lo puedo poner acá. Le suman 273 y queda 253. Y ahora sí lo ponen en la fórmula. Bueno, entonces tenemos, esta es la fórmula, estas son las condiciones iniciales, 3 litros el globo a 273 Kelvin, y las finales era, no sé qué volumen es, pero la temperatura final es 313 Kelvin. Lo ponen en la fórmula y les queda la incógnita de este lado, justo cayó igual de este lado. Entonces aplican la regla de 3. Lo transversal se multiplica y lo que queda afuera se divide. Entonces, volumen final, hagan el cálculo. 3 por 313 dividido 273. Y me dio un volumen final de 3,4 litros. ¿Ven? Aumentó el volumen. De 3 pasó a 3,4 litros. Y ya saben por qué. Porque la temperatura aumentó de 0 grados a 40 grados centígrados. Las partículas, entonces, tienen mayor velocidad y entonces hacen que el globo aumente de volumen. Bueno, vamos a tratar entonces de que hagan las cuentas, los ejercicios ustedes. Vamos a intentar.